Dice, aletas de aluminio de perfil triangular son colocadas en una pared plana, cuya superficie se mantiene a 250 grados Celsius. Las aletas tienen un espesor de 2 milímetros en la base y un largo de 6 milímetros. El sistema se encuentra en contacto con aire a 20 grados Celsius, cuyo coeficiente de convección es de 40 watts por metro cuadrado Kelvin. Primera pregunta, ¿cuál es la eficiencia de la aleta? Segunda pregunta, ¿cuánto es el calor disipado por la aleta por unidad de ancho? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer primero es identificar la información que nosotros nos entregan. Lo primero que nosotros tenemos que ver, dicen que son de perfil triangular plano, ¿ya? Cuya superficie se mantiene a 250 grados Celsius, la pared. Entonces, básicamente nosotros tenemos ahí una pared plana y vamos a tener, ¿cierto?, una cosa por el estilo, ¿cierto? ¿Ya? Una cosa por el estilo. Nos dicen que el espesor en la base es de 2 milímetros y el largo de 6 milímetros. El sistema, entonces, el largo es de 6 milímetros y dice que el espesor de la base es igual a 2 milímetros. El sistema se encuentra en contacto con aire a 20 grados Celsius. Recordemos que esto está a 250 grados Celsius y que el aire acá está a 20 grados Celsius. Cuyo coeficiente de convección es de 40 watts. 40 watts por metro cuadrado Kelvin. ¿Cuál es la eficiencia de la aleta? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es recurrir a la información con la cual contamos. Y sabemos que la eficiencia de una aleta está dada por esa información de ahí. Entonces, nos dicen aletas triangulares rectas, ¿ya? Donde la eficiencia va a ser lo que aparece ahí. Entonces, la eficiencia de la aleta va a ser igual a 1 partido m por L por I, no me acuerdo cuál de las dos era, pero 2ml, eso se me acuerdo. ¿Ya? Y 1 sobre I0. Y 1 sobre I0. Entonces, si se dan cuenta, lo que se repite bastante es el ml. Entonces, lo que vamos a calcular ahora es m por L. ¿Ya? En el caso de esta aleta, m vale 2 por h dividido k por t, ¿ya? En raíz cuadrada. Entonces, m vale raíz cuadrada de 2 por h partido k por t, donde t es el espesor de esta aleta, ¿ya? Entonces lo que sigue ahora es buscar el valor de k, porque al final de cuentas estamos buscando elementos de aluminio, ¿ya? Entonces veamos si está por aquí, si no me equivoco, si no lo busco por aquí. Eh,
Vamos a buscar aquí entonces la conductividad térmica del aluminio. Entonces, la conductividad térmica del aluminio es 237. Entonces, K vale 237 watt por metro Kelvin. Entonces, M va a valer 2 por 40 dividido 237 por T, donde T son 2 milímetros, por ende hay que hacerlo que converse con las unidades. La mayoría de las unidades que en las cuales estamos trabajando se encuentran en metros, por ende hay que pasar los milímetros a metros. Lo que nos queda entonces que 237 por 2, exponente menos 3, nos queda 0,474. Entonces sería 80 dividido eso, sacamos la raíz cuadrada y nos va a quedar aproximadamente 13. ¿Ya? Es un valor, me dio 12,99, 13. ¿Ya? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular M por L, donde L vale 6 milímetros. Entonces, M por L va a valer 13 por 6 por 10 a la menos 3. Por ende, 13 por 6 por exponente menos 3 nos da 0,078. ¿Ya? Entonces, nosotros ahora nos vamos a la tabla que estamos buscando. Ah, bueno, y tenemos que utilizar 2 por 0,078 para poder utilizarlo en estas expresiones de aquí, en donde eso sería 2 ml, nos va a quedar como 0,156. ¿Ya? Entonces, necesitamos I1, 0,156. La verdad es que no tenemos esos valores. Entonces tenemos que tomar este de aquí y este de acá. Entonces, 0,156 menos 0,2 dividido, ustedes no dicen nada bien, ahí se ven, 0,2 menos 0,156 dividido por 0,2, eso me da 0,22. Entonces, ahora vamos a buscar lo que son los valores de I0. ¿Ya? Entonces, 0,8269 menos X dividido por 0,8269 menos 1 me tiene que dar, ¿cierto? 0,22. Entonces, 0,8269 menos 1 por 0,22, pues me queda que 0,8269 menos X tiene que ser igual a menos 0,038. Por ende, X va a valer
0,86, 40 y 50. ¿Ya? Esto es igual a e a la menos x por i sub 0 a la x. Entonces lo que sigue ahora es calcular, ¿cierto?, lo que tiene relación con el I1, ¿cierto? Entonces, 0,0823 menos x dividido por 0,0823 tiene que darme 0,22. Entonces, esto nos da, ¿cierto? 0,0823 menos x igual 0,018. Por ende, x va a valer 0,0823 menos 0,018. Nos da 0,0642. Y eso nos da e a la menos x por i1 de x. ¿Ya? ¿Tenemos los valores que estamos buscando? No todavía. ¿Qué nos falta? Nos falta el valor mismo. Entonces, e a la menos x, en este caso va a ser e a la menos 0,156. Y eso nos da 0,856. Por lo tanto, I0 de 0,156 nos va a dar 0,865 dividido 0,856. Eso nos da 865 dividido 0,856. 1,011. E I1 nos va a dar 0,0652 dividido 0,856. Y eso es igual va a ser igual a 0,076. ¿Ya? Entonces, acuérdense de esos números, por favor. Acá está. Entonces, la expresión de la eficiencia nos va a dar 1 partido 0,078 por 1,0, no, perdón, 0,076 dividido 1,011. Entonces, la eficiencia de toda estas aletas es de 1 por 0,076 dividido por 0,078 por 1,011. 0,96. ¿Ya? Ahora, si nosotros nos damos cuenta, la verdad es que la eficiencia, según la ecuación, las ecuaciones que hemos estado utilizando,
nos da en acá estamos. Nos da en, ¿dónde estás? Nos da en número, es un resultado numérico, no es porcentual. Por ende, básicamente la eficiencia de esta aleta es del 96%. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta por lo que se ha hecho? No, profe. Perfecto. Ya. Entonces, ¿cuánto es el calor disipado por la aleta por unidad de ancho? Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos lo que es la efectividad de la aleta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos analizar esto según lo que estamos viendo aquí? ¿Ya? Oh, me equivoqué. Nosotros tenemos acá lo que es el área de la aleta, dividido el área de la base de la aleta. Y todo eso por la eficiencia de la aleta. Yo tengo la eficiencia de la aleta. Básicamente, yo tengo el área de la base. Me falta solamente el área de la aleta como tal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calcularíamos el área de la aleta? La respuesta es, no necesitamos una ecuación que sabernos ecuaciones muy importantes porque acá nos lo dicen. El área de la aleta es 2 veces el ancho por la raíz cuadrada del largo al cuadrado más la mitad del espesor al cuadrado. ¿Ya? Entonces, vamos a usar esa ecuación para calcular el área de la aleta. El área de la aleta, entonces, nos va a dar 2 veces el ancho por la raíz cuadrada de el largo al cuadrado más el espesor a la mitad al cuadrado, ¿ya? Y eso en raíz. Entonces, como es por unidad de ancho, W no la necesito conocer. Aquí, debido a que las áreas van a terminar simplificándose, puedo usarlo en milímetros, generar el área en milímetros cuadrados, no hay problema, ¿ya? En este punto, pero también sepan que es por lo que estamos haciendo en este instante. Entonces, vamos a calcular, ¿cierto?, el área de este elemento, que en este caso son 6 milímetros al cuadrado, más el espesor, o mejor dicho, la mitad del espesor, que en este caso sería 1 al cuadrado, y eso nos da 37. Raíz cuadrada de 37 nos da 6,08. Y por 2 nos queda que el área de la aleta por unidad de ancho nos va a dar 12,17. ¿Ya? Metros al final del día, ¿cierto? Luego también tenemos el área de la base. Si así es la aleta, la base va a tener va a ser un rectángulo.
Y en este caso van a ser entonces, su área va a ser 2 por el ancho. Pero como el ancho no me lo sé, o nos están indicando que lo veamos desde ese punto de vista, nuestra área de la base o la área sin aleta va a ser 2 milímetros. ¿Ya? El área de la base va a ser 2 milímetros. Entonces ahora utilizamos esto para calcular la efectividad de la aleta. Entonces va a ser el área de la aleta dividido el área de la base por la eficiencia de la aleta. En este caso entonces, la efectividad va a ser 12,17 dividido 2 por 0,96. Y eso nos da 5,84. ¿Ya? Esa es la efectividad. Pero a la vez, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos, ¿cierto?, esta relación de aquí. ¿Ya? Entonces, va a ser igual a eso de ahí. Por ende, va a ser que la efectividad de la aleta va a ser igual al calor disipado por la aleta dividido H por el área de la base por la temperatura, en este caso de la pared, menos la temperatura infinita. ¿Ya? Por ende, 5,84 va a ser igual al calor disipado por la aleta dividido por 40 por 2 por 250 menos 20. Recuerden que esto nos va a dar por unidad de ancho. No perdamos ese foco. Y esto nos da, eso de aquí me da 18.400. Esto quiere decir que el calor disipado por la aleta es 5,84 por 18.400. Y eso nos da 107.456 watts por metro. Dice, se usan para enfriamiento aletas de sección transversal circular de diámetro 1 milímetro y una longitud de 25,4 milímetros, fabricadas en cobre, K igual 400 watts por metro kilo, para mejorar la transferencia de calor desde una superficie que se mantiene a temperatura de 132 grados Celsius. Cada aleta tiene uno de sus extremos fijado a esta superficie, X igual 0. En tanto que el extremo opuesto, X igual L, se encuentra unido a una segunda superficie, cuya temperatura S2 es igual a 0 grados Celsius. El aire que fluye entre las superficies y las aletas también está a 0 grados Celsius. Y el coeficiente de convección es de 100 watts por metro cuadrado Kelvin. Primero, exprese la función θ a lo largo de una aleta y calcule la temperatura en X igual L medios. ¿Ya? Básicamente tenemos toda la información aquí. Creo que nos faltaría un poco la ecuación, pero dentro de todo está todo.
Entonces nosotros tenemos, ¿cierto?, aletas que son, básicamente son cilindros, son macizos, ¿cierto?, de 1 milímetro. Entonces nos dice que la temperatura aquí es de 132 grados Celsius y aquí es de 0 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos considerar esto? Nosotros lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es considerar lo que hemos visto anteriormente. ¿Ya? Entonces, básicamente nosotros tenemos esta situación de acá. Claramente, podríamos aplicar esto de aquí, ¿ya? Pero en estricto rigor, debido a cómo estamos trabajando, vamos a quedarnos con esto de acá, ¿ya? Donde vamos a decir que la aleta es infinitamente larga, ¿ya? Debido además a que la temperatura de la punta coincide con la temperatura del, la temperatura del fluido, ¿ya? Entonces, básicamente vamos a decir que θ de x va a ser igual a t por x menos infinito, dividido por la temperatura de la base menos la temperatura infinita, como muestra, ¿cierto?, lo que estamos viendo acá. Entonces la expresión que nosotros vamos a tener es esta de aquí, y eso va a ser igual a e a la menos a por x. Igual a e a la menos x raíz cuadrada de h por p dividido por k por el área transversal. Entonces, lo que vamos a tener aquí, entonces, es lo siguiente. La temperatura infinita vale 0 grados Celsius. La temperatura en la superficie caliente vale también vale 132 grados Celsius. Y la temperatura infinita también vale 0 grados Celsius. O sea, lo que no es base vale eso. Entonces, la temperatura de X vale 132 por elevado a menos X, todo eso elevado a la raíz de H, que vale 100, por P, donde P es el perímetro, ¿cierto?, de la sección circular, y en este caso sería pi por D, dividido por la conductividad térmica, que son 400, por el área, que en este caso sería pi por D al cuadrado partido 4. Está además decir que pi se simplifica, ese diámetro de ahí también se simplifica, y lo que tenemos, y esto de aquí se simplifica, ¿cierto?, ahí, y el 100 también se simplifica. Entonces, básicamente vamos a tener la raíz cuadrada del diámetro, de 1 partido del diámetro. Entonces, la temperatura de X va a ser igual a 132 por E a la menos X, a ver, espérate, deja calcular la raíz cuadrada. 1 exponente menos 3, ¿cierto?, que está en milímetros.
1 dividido eso nos da 1000, y la raíz cuadrada de eso nos da 31,62. Entonces sería menos 31,62 x. Esa es la expresión que nos da la, la temperatura de la aleta, ¿ya? ¿Qué va a pasar cuando estemos a la mitad de la aleta? La aleta mide 25,4 milímetros. ¿Ya? Recuerden que todo esto está en metros. Entonces, 25,4 milímetros es 0,0254 metros. Y eso lo tengo que multiplicar por 31,62. Entonces, aquí temperatura de X va a ser 132 por exponencial de menos 0,8. Y eso nos da que la temperatura a la mitad de la aleta va a ser de 59,13 grados Celsius. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta con esto, estimados? Profe, respecto al ejercicio no, pero tengo una duda de los porcentajes que salen en el aula. No, eso ahora no, estimado. Estamos hablando del ejercicio. Ah, no, el ejercicio no, profe. Ya. No sé, mis compañeros. Entonces, determine la razón de transferencia de calor desde la superficie caliente a través de cada aleta y la efectividad de esta. ¿Se justifica el uso de aletas y por qué? Lo primero que tenemos que ver, ¿cierto? Nosotros podemos calcular, ¿cierto?, la conductividad térmica, el calor conducido, ¿cierto? Y en este caso tenemos una expresión que está dada aquí, ¿ya? La podemos utilizar, así que lo vamos a hacer. Que es calor conducido va a ser igual a la temperatura de la base menos la temperatura infinita por la raíz cuadrada de H por P por K y por A. Entonces, vamos a fijarnos en la raíz cuadrada de esta de aquí, ¿cierto? Va a ser 100 por pi por D por 400 y por pi por diámetro al cuadrado, ¿cierto? Partido 4. Da 100. Y lo que nos queda entonces aquí es lo siguiente. 100 por 100, 100 al cuadrado por pi al cuadrado.
nos está quedando como 98.696 por diámetro al cubo, ¿ya? Entonces, el diámetro es de 1 milímetro al cubo, pero porque el diámetro por diámetro, ¿ya? Y todo eso por 98.696. Sacamos raíz cuadrada y nos quedaría que el calor transferido va a ser 9,93 por 10 a la menos 3 por la temperatura en la base, que son 132, menos 0. Y nos queda entonces que el calor transferido es de 1,3 watt. ¿Ya? Por aleta, eso sí. ¿Ya? Entonces, ese es el calor que se transfiere a través de cada aleta, porque tenemos, ¿cierto?, nuestro calor, ¿cierto?, de todo esto. Entonces, ahora vamos a calcular la efectividad de cada aleta. Y para ello también Profe, necesito calcular, dígame, ¿por qué se puso diámetro al cuadrado partido en 4? porque es el área de una circunferencia. Ah, ya. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es calcular el área de la base, ¿cierto? Básicamente ahora lo que tenemos que hacer es calcular qué pasa en ese sector donde está puesta la aleta, pero qué pasaría si no estuviera la aleta. Entonces quedaría H por el área por la temperatura, ¿cierto?, de la base menos la temperatura infinita. Entonces sería, H en este caso sería 100 por el área, que es pi por el diámetro, ¿cierto?, al cuadrado, partido 4, y por 132 menos 0. Entonces esto nos da, recuerden, el diámetro está en milímetros, ¿cierto? ¿Cierto? Al cuadrado por pi y por 100 y por 132. Nos queda que el calor transferido por la superficie en las condiciones mencionadas es de 0,041 watts. Entonces, la efectividad de la aleta o de cada aleta va a ser igual a 1,32 o 1,3, perdón, dividido 0,041 watts. Y eso nos queda 1,3 dividido 0,041. 31,71. No tiene, es un número adimensional. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Conviene o no conviene usar aletas? La respuesta es sí, porque te aumentan mucho la transferencia de calor, ¿cierto? El calor extraído desde la superficie que a mí me interesa, de la cual a mí me interesa extraerle calor. ¿Ya?
¿Ya? Entonces, ¿dudas o consultas? Hasta ahora no. Ya. Dice, ¿cuál es la razón total de transferencia de calor desde una sección de la pared de 10 por 10, ¿ya? De dimensiones, la cual tiene 625 aletas uniformemente distribuidas? Suponga el mismo coeficiente de convección para la aleta y para la superficie sin aletas, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿cierto?, ya nuestra efectividad, tenemos nuestro calor transferido, y ahora lo que tenemos que ver, ¿cierto?, es el calor que transfiere. Ya tenemos el calor que transfiere una aleta, la vamos a multiplicar ahora por 625, ¿ya? Entonces, 1.3 por 625, y eso nos da 812,5. Esto es con aleta, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el resto? Ahí tenemos las 625 aletas, que es cuánto calor transfiere. Ahora, lo que tenemos que ver ahora es cuánta área cubre cuánto área cubren las aletas. Si se dan cuenta, el área por aleta es de, no lo habíamos calculado antes, ¿cierto? $7,85 por 10 a la menos 7 metros cuadrados, ¿ya? Eso explica un poco también el por qué tan bajo el número, ¿ya? Y ahora lo multiplicamos por 625, y eso nos da 4,91 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Eso es lo que utiliza la superficie total que utilizan las aletas. Ahora vamos a calcular la superficie de la base, que es de 10 por 10 centímetros. Entonces, 0,1 por 0,1. Lo que nos queda, ¿cierto?, que el área de la base completa es 0,01 metros cuadrados. Y a ese valor hay que restarle el área de las aletas. Entonces, sería el área sin aletas, va a ser 0,01 menos 4,91 por 10 a la menos 4. Y eso nos da
9,51 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces ahora vamos a volver a hacer el cálculo que habíamos hecho aquí, pero en vez de calcular, ¿cierto?, el área de la circunferencia, vamos a utilizar el área que acabamos de calcular para poder saber cuánto es el calor que disipa esta superficie. Entonces sería 100 por 9,51 exponente menos 3 y por 132. Y ese resultado nos da 125,5 watts. Entonces, el calor total disipado por esta superficie va a ser la suma de ambos calores que calculamos. 812,5 más 125,5. Entonces nos queda 938 watts. ¿Ya? Ese es el calor total transferido desde la superficie al ambiente, producto de que tenemos aleta y tenemos una superficie que no tiene aletas, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta? Ya. Estimados, no alcanzamos lamentablemente a hacer el siguiente, así que vamos a dejar hasta acá. Recuerden que mañana no se conecten, no vamos a tener clases sincrónicas. Voy a dejarle un video de clase asincrónica. Y eso. Dígame, Javier. Profe, consulta. ¿Me escucha, cierto? ¿Sí?